Ahora mismo hay una fuerza actuando sobre la superficie de cada botella de plástico transparente en tu cubo de reciclaje que aniquila el cólera, la fiebre tifoidea, la E. coli, el rotavirus, la hepatitis A y la giardia, con una tasa de eficacia que la Organización Mundial de la Salud ha documentado oficialmente, en el 99,9%. Cuesta cero. No necesita polvos, ni químicos, ni recambios, ni electricidad, ni ningún aparato que no tengas ya en casa. Lleva esterilizando agua desde antes de que existiera la civilización humana, operando a plena vista en cada superficie de la Tierra que la luz del sol toca. Y la única razón por la que no la estás usando ahora mismo es que una industria de lámparas de purificación de agua por luz ultravioleta, valorada en $4.500 millones, necesita que creas que el mecanismo que ellos venden por $500 para replicar no se puede conseguir simplemente poniendo una botella transparente sobre una superficie oscura y esperando 6 horas. El sol lleva haciendo esto gratis desde hace 4.500 millones de años. La lámpara lo hace por $500. La física que ocurre dentro de ambas es idéntica. No enterraron esto porque fallara. Lo enterraron porque funcionaba tan completa y libremente que ninguna versión de ello podría ser poseída, medida o facturada. No puedes patentar la radiación ultravioleta. No puedes registrar como marca el sol. No puedes construir una industria de purificación por luz ultravioleta de $4.500 millones basada en algo que no necesita electricidad, ni carcasa, ni bombilla de repuesto, ni registro de productos si los consumidores entienden lo que la luz realmente le está haciendo al agua. La lámpara ultravioleta no hace nada que el sol no haga primero, mejor, y sin un cable de alimentación. Una industria de desinfección por luz ultravioleta no sobrevive en un mundo donde cada persona que lee este guión mira una botella transparente, mira al cielo y entiende que el mecanismo ya está presente y ya es gratuito. Ese silencio en cada folleto de producto, en cada envase de filtro, en cada campaña de salud pública sobre seguridad del agua que nunca ha mencionado la desinfección solar a un consumidor occidental, no es un descuido. Ese silencio es un cálculo de margen realizado por una industria que no puede competir con una botella transparente y un trozo de sol. El mercado global de equipos de tratamiento de agua por luz ultravioleta se valoró en $4.500 millones en 2023 y se proyecta que supere los $9.000 millones antes de 2032. El mercado de agua embotellada al que alimenta, junto con él, se valoró en $330.000 millones en el mismo año. Un informe conjunto de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud documentó que 2.000 millones de personas en todo el mundo beben agua contaminada con bacterias fecales cada día. Y aquí está el detalle, incrustado silenciosamente dentro de esa misma documentación. La OMS ha respaldado formalmente la desinfección solar del agua. El proceso de colocar agua contaminada en botellas PET transparentes y exponerlas a 6 horas de luz solar directa como un método viable de tratamiento de agua doméstico desde 1991. No tentativamente, no experimentalmente, formalmente, en sus manuales de campo, en sus protocolos de respuesta a emergencias, en la guía técnica que distribuyen a los trabajadores humanitarios en cada continente habitado. La OMS sabe desde hace más de 30 años que la luz del sol mata los patógenos transmitidos por el agua de forma lo suficientemente eficaz como para recomendarla como método de desinfección principal para 2.000 millones de personas que necesitan agua limpia. El mercado occidental de filtros nunca lo ha mencionado. 2.000 millones de personas, 30 años de silencio. No voy a decirte que esto es un descubrimiento nuevo. Los textos védicos de la antigua India, compilados hace más de 3.000 años, describen un protocolo de purificación de agua que implica exponer agua en recipientes de cobre a la luz solar directa. Y los textos médicos de la Sushruta Samhita especifican explícitamente la exposición solar como el mecanismo de purificación en lugar del recipiente de cobre por sí solo. Los manuales de campo militares romanos instruían a los soldados en largas campañas a llenar frascos de vidrio transparente y exponerlos sobre superficies de piedra oscura durante medio día antes de beber. Un protocolo tan arraigado en la práctica de higiene militar romana que precede a cualquier conocimiento de microbiología en 19 siglos. En 1877, 2 científicos británicos llamados Downes y Blunt publicaron la primera documentación científica controlada de lo que cada civilización antigua había estado practicando empíricamente, que la luz del sol mata a los microorganismos. No conocían el mecanismo, conocían el resultado con precisión. Colocaron cultivos bacterianos en tubos de vidrio transparente al sol y en la oscuridad y midieron la diferencia. Los cultivos en la oscuridad prosperaron. Los cultivos a la luz solar fueron destruidos. El artículo se publicó en las actas de la Royal Society de Londres.
Luego, en 1991, un investigador suizo llamado Martin Wegelin, del Instituto Federal Suizo de Ciencias y Tecnología del Agua, conocido como EAWAG, publicó la primera documentación mecanística completa de la desinfección solar del agua. Nombró el proceso SODIS, definió las condiciones óptimas y calculó las tasas de eliminación en múltiples tipos de patógenos. La OMC leyó el trabajo de Wegelin y respaldó el método ese mismo año. La industria de los filtros también lo leyó. No dijeron nada. Has visto esto toda tu vida y simplemente nunca conectaste los puntos. Has visto cómo el alféizar de una ventana con luz solar directa calentaba ligeramente un vaso de agua del grifo una tarde de verano. Ese calor es radiación infrarroja que pasa a través del vidrio, la misma infrarroja que eleva la temperatura del agua desinfectada solarmente por encima del umbral donde su sinergia con la ultravioleta se vuelve letal para los patógenos. Has visto el color desteñido de una silla de plástico dejada en un patio soleado durante un verano. Ese desvanecimiento es radiación UVA, rompiendo los enlaces químicos de los pigmentos plásticos, la misma UVA que rompe los enlaces químicos del ADN bacteriano y las estructuras de proteínas virales dentro de una botella transparente. ¿Has notado que una herida en tu mano sana más rápido cuando pasas una semana en la playa que cuando pasas la misma semana en interiores? Parte de eso es la luz UV haciendo lo que la luz UV hace con la contaminación microbiana superficial, el mismo mecanismo que opera en una célula bacteriana en una columna de agua. Esa fuerza que hace que tus muebles de exterior se descoloren, que calienta el agua de tu alféizar y que cura tu piel bajo el sol, es la misma que aniquila el cólera en una botella transparente en 6 horas. La has visto actuar toda tu vida. Simplemente nunca tuviste las palabras para describir lo que veías. Esto es lo que necesitas. Quiero ser honesto contigo con cada cifra. Botellas de plástico PET transparente, de 1 a 2 litros de capacidad. Nada de cristal, el vidrio bloquea la radiación ultravioleta casi por completo. Tampoco plástico opaco, que bloquea la luz visible y ultravioleta del todo. El PET transparente, el plástico que se usa en las botellas de agua corrientes y en la mayoría de los refrescos. Transmite entre el 75 y el 90% de la radiación ultravioleta A, dependiendo del grosor y la transparencia. Coge cualquier botella transparente de un contenedor de reciclaje. Lávala con agua limpia y un poquito de jabón para platos. Aclara 3 veces. Coste: 0. Un limón o una lima. Este es el único ingrediente que compras. Opcional pero importante. La fruta fresca cuesta entre 25 y 50 céntimos en cualquier supermercado, mercado de agricultores o puesto de fruta de carretera de la tierra. Si no tienes acceso a fruta fresca, el zumo de limón embotellado en cualquier tienda de barrio sale a 99 céntimos la botella, que da para entre 40 y 60 tratamientos. Si no tienes acceso a cítricos en absoluto, el método funciona igual, solo que más lento. La función del ácido cítrico en la desinfección solar es la reacción Photo-Fenton, en presencia de hierro disuelto. Presente en niveles traza en prácticamente todas las fuentes de agua naturales, el ácido cítrico y la luz ultravioleta generan radicales hidroxilo, una de las especies químicas más reactivas en la química del agua, que destruyen las paredes celulares y el ADN de los patógenos, a una velocidad que reduce el tiempo de tratamiento necesario de 6 horas a menos de 90 minutos a pleno sol. Investigadores de EAWAG publicaron este mecanismo en 2009. La industria de los filtros no emitió ningún comunicado de prensa. Una superficie oscura, una bolsa de plástico negra, un trozo de tela oscura, una tabla pintada de negro, asfalto oscuro, tierra oscura, roca oscura. Poner las botellas transparentes sobre un fondo oscuro aumenta la absorción infrarroja por la columna de agua y eleva la temperatura del agua entre 4 y 8 grados Celsius en comparación con botellas puestas sobre una superficie clara. Por encima de los 50 grados Celsius, la interacción sinérgica entre la radiación ultravioleta A y el calor mata a los patógenos en menos de 1 hora en lugar de 6. Por encima de los 60 grados Celsius, el mecanismo entra en territorio de pasteurización y la tasa de destrucción se vuelve prácticamente instantánea. La superficie oscura es gratis y es la diferencia entre un proceso de 6 horas y uno de 1 hora en un día cálido y despejado. Eso es todo, de verdad. Una botella reciclada, un trozo de cítrico, una superficie oscura, un cielo despejado. Aquí está la única cosa que la mayoría de la gente hace mal. Usan las botellas equivocadas. Cogen cualquier recipiente que parezca transparente y esté a mano. Un frasco de vidrio grueso, un envase de plástico escarchado, una botella tintada de verde, y lo ponen al sol a esperar. El resultado es agua que ha recibido algo de exposición UV, pero no la suficiente, porque el vidrio bloquea los UVA. El plástico escarchado los dispersa y los absorbe, y el plástico tintado filtra longitudes de onda específicas antes de que lleguen a la columna de agua.
El fallo es invisible. El agua se ve igual, tanto si los rayos UV penetraron como si no. No puedes saber si un lote de Sodis ha fallado solo mirándolo, lo que significa que la botella incorrecta no es solo menos efectiva, sino que crea una falsa confianza que es más peligrosa que no saber nada. La botella correcta es una botella de plástico PET transparente, sin arañazos, de 1 a 2 litros. Sosténla contra una fuente de luz. Debe ser genuinamente transparente ópticamente, sin escarcha, sin tinte, sin amarilleo por el paso del tiempo. Si puedes leer texto a través de la botella llena sin distorsión, es el material correcto. Si la botella está rayada por dentro, abrasiones finas acumuladas por años de reutilización, retírala. Los arañazos interiores dispersan la radiación UV antes de que alcance la profundidad total de la columna de agua. Cuando funciona, el resultado es visualmente claro, biológicamente seguro y completamente inodoro. No hay sabor químico, ni residuo, ni olor a cloro, ni una leve cualidad mineral. El agua sabe a agua, porque eso es lo que es. Los patógenos han desaparecido porque su ADN ha sido destrozado por fotones ultravioleta y sus estructuras proteicas desmanteladas por radicales hidroxilo, y no pueden repararse ni replicarse después de ninguno de estos ataques a las dosis que la exposición solar proporciona. No se filtran, se destruyen. Capturar y destruir son operaciones distintas. Un filtro captura, el sol destruye. Empieza por prefiltrar tu agua de origen si es visiblemente turbia, marrón, con partículas visibles. El método SODIS requiere que la luz ultravioleta A penetre en toda la profundidad de la columna de agua. El agua turbia dispersa y absorbe los UVA antes de que lleguen al interior de la botella, protegiendo a los patógenos a la sombra de las partículas en suspensión. La turbidez objetivo para un SODIS eficaz es inferior a 30 NTU, un estándar que, en términos prácticos, significa que el agua debe ser lo suficientemente clara como para leer texto grueso a través de la botella llena desde una distancia de 5 centímetros. Si tu agua de origen es demasiado turbia, pásala por el filtro de gravedad de carbón, activado descrito en el método anterior, o déjala decantar primero a través del proceso de coagulación con moringa. Cualquiera de estos pretratamientos reduce la turbidez muy por debajo del umbral del SODIS. El SODIS se encarga entonces de la biología que el pretratamiento mecánico no puede abordar. Ambos métodos son complementarios. Juntos, cubren el espectro completo de contaminación. Llena la botella de plástico transparente hasta 3/4 partes de su capacidad. Exprime el jugo de medio limón o de media lima directamente en el agua. Para una botella de 1 litro, medio limón te da unos 15 o 25 mililitros de jugo, suficiente ácido cítrico para arrancar la reacción Photo-Fenton con el poco hierro que viene disuelto en casi cualquier fuente de agua natural. Cierra la tapa bien apretada. Agita la botella durante 30 segundos. Haz movimientos de inversión completos, no solo un vaivén, para que el ácido cítrico se distribuya de forma uniforme por toda la columna de agua. Quita la tapa. Termina de llenar la botella hasta arriba con agua de la fuente. Vuelve a cerrar. La razón de llenarla primero a 3/4 partes antes de añadir el cítrico y agitar es para asegurarnos de que todo se mezcle bien antes de añadir el último tramo. Una botella llena y agitada no reparte las adiciones tan bien como una botella a 3/4 partes, agitada y luego completada. Coloca la botella llena en horizontal sobre tu superficie oscura. La orientación horizontal no es negociable. Una botella vertical presenta la mínima área transversal al sol. Una botella horizontal expone toda la longitud de la columna de agua a la radiación directa. La profundidad de penetración de los rayos UVA en agua limpia es de unos 10 centímetros bajo luz solar directa. Una botella estándar de 1 litro tumbada tiene un diámetro de unos 8 centímetros, es decir, dentro de la profundidad de penetración completa. Todo el volumen de agua recibe la dosis de UV efectiva de forma simultánea. Si pones la misma botella en vertical, los rayos UVA tienen que atravesar 30 centímetros de columna de agua, llegando solo al tercio superior del volumen antes de que la intensidad restante sea insuficiente para eliminar patógenos de forma fiable. Coloca tantas botellas como necesites, tratar una al lado de la otra sobre la superficie oscura. Deja un espacio del ancho de un dedo entre botellas para que cada una reciba radiación solar directa y no quede a la sombra de las vecinas. Si puedes, inclina la superficie hacia el sol. Una lámina de metal corrugado oscuro o plástico oscuro colocada en el ángulo de la trayectoria del sol maximiza el flujo de UV que incide en las botellas. Si no puedes inclinar la superficie, plana y oscura es suficiente. Deja las botellas quietas un mínimo de 6 horas de sol directo, no 6 horas de luz diurna. 6 horas en las que se proyecte una sombra directa, es decir, que el sol no esté tapado por nubes, no esté difuminado por un cielo muy nublado, que no esté oculto. Empieza a contar el tiempo desde que veas una sombra directa.
y para cuando la sombra directa sea incierta. Si las nubes interrumpen las 6 horas, sigue contando solo durante los periodos de sombra directa. Un tiempo interrumpido no es un tiempo fallido. Un objetivo de 6 horas que se alarga a 9 horas de reloj por culpa de nubes intermitentes sigue siendo un lote de tratamiento válido. En días consecutivos con cielo muy nublado y sin sombra directa en ningún momento, lo que llamamos una difusión nivel monzón, amplía el tratamiento a 48 horas de exposición total. Las nubes difusas bloquean los rayos UVA alrededor del 50%, no del todo. La exposición prolongada compensa. En un día despejado, con el toque de limón y la superficie oscura, la reacción fotofenton empieza a producir radicales hidroxilo a los pocos minutos de exponerse al sol. Al minuto 90, prueba una botella tocando su exterior. Una botella sobre una superficie oscura a pleno sol de verano en un clima templado alcanzará entre 45 y 55 grados Celsius en su parte inferior. Estará demasiado caliente para mantenerla cómodamente en la palma de la mano más de 3 segundos. Esa temperatura confirma que la superficie oscura está funcionando y que el componente infrarrojo de la desinfección está activo. Una botella que puedes aguantar cómodamente 10 segundos no está lo suficientemente caliente. Reposiciona la superficie para maximizar el ángulo del sol directo. Después de las 6 horas de sol directo verificado, trae las botellas adentro. No las abras inmediatamente en un entorno contaminado. Guárdalas cerradas hasta que estés listo para beber. Una vez abiertas, consúmelas en 24 horas o vuelve a tratarlas. No guardes agua tratada con Sodis, abierta más de 24 horas. La recontaminación por partículas en el aire, contacto con superficies y manipulación comienza inmediatamente al abrirla. Y el agua no tiene ningún desinfectante residual que la resista, a diferencia del agua municipal clorada. La prueba manual de temperatura a los 90 minutos. La prueba de la sombra durante todo el tratamiento. Agua ópticamente clara antes de empezar. Estas 3 confirmaciones, que no requieren más equipo que tu mano y tu vista, te dicen todo lo que necesitas saber sobre si tu lote está funcionando. Una persona necesita 3 litros de agua para beber y cocinar al día. A 2 litros por botella son 2 botellas al día. 2 botellas sobre una superficie oscura con 6 horas de sol. Un limón da jugo para 2 botellas. A 25 céntimos por limón, el agua potable diaria de una persona cuesta 25 céntimos en cítricos. Sin los cítricos, si te basas en el protocolo Sodis básico de 6 horas sin la mejora fotofenton, cuesta 0. Una familia de 4 personas necesita 12 litros al día. 6 botellas de 2 litros. 3 limones a 25 céntimos cada uno. 75 céntimos al día para la desinfección completa de patógenos del suministro de agua de una familia. 273 euros y 75 céntimos al año. Eso es menos que el coste de un elemento filtrante de recambio para un sistema de filtrado de gama alta para encimera, y esos 75 céntimos pagan la mejora, no el método. El método en sí no cuesta nada. Escala aún más. Un vecindario de 40 casas, 160 personas, 480 litros al día, 240 botellas de 2 litros en tratamiento simultáneo sobre una superficie del tamaño de una cancha de tenis, 20 metros de largo, 6 metros de ancho de chapa ondulada oscura puesta en plano e inclinada hacia el sol. Un ciclo de tratamiento diario que comienza al amanecer y termina al mediodía solar en un día despejado. 60 limones, 15 euros en cítricos, al día, para agua limpia para 160 personas. Por persona al año, esos son 34 euros y 31 céntimos en cítricos para desinfección completa de patógenos, utilizando nada más que luz solar, botellas transparentes recuperadas del reciclaje y la reacción fotofenton que EAWAG documentó en 2009 y que la industria de filtros nunca ha citado en una comparación de productos para el consumidor. Nada de facturas, nada de infraestructura, nada de pedirle permiso a nadie. El Sodis tiene unos límites específicos que importan y que hay que decir con precisión. El método es súper efectivo contra bacterias como la E. coli, la Salmonella, el Vibrio cholerae y la Shigella, y contra virus como el rotavirus, la hepatitis A y el poliovirus, con el tiempo de exposición documentado de 6 horas de sol directo. Funciona bastante bien contra los quistes de Giardia lamblia, con tiempos de exposición más largos de 8 horas o más, combinados con la mejora de ácido cítrico, fotofenton. Los quistes son más resistentes a los rayos UV que las bacterias vegetativas y necesitan el componente de radical hidroxilo de la reacción fotofenton para una inactivación fiable. Los ooquistes de Cryptosporidium parvum son significativamente más resistentes a los rayos UV que la giardia y requieren tiempos de exposición prolongados, superando las 8 horas de sol pleno directo, incluso con la mejora de ácido cítrico.
En regiones con cryptosporidium documentado en aguas superficiales, combina el SODIS con un prehervido o con el tratamiento de solución de hipoclorito de calcio. El SODIS no elimina la contaminación química disuelta, metales pesados, nitratos o química agrícola. Es un método de desinfección fotobiológica. Mata lo biológico, no extrae lo químico. En regiones con contaminación biológica y química, algo común en cuencas agrícolas industriales y zonas con actividad minera antigua, combínalo con el filtro de intercambio iónico de zeolita para metales pesados y el filtro de gravedad de carbón activado para orgánicos disueltos. El método SODIS es la última etapa, no la única, cuando el agua de origen presenta riesgo biológico y químico. Esas jarras de vidrio romanas siguen en el registro arqueológico del norte de África, recuperadas de campamentos a lo largo de la frontera sahariana. Los manuales de campaña que especificaban la exposición al sol todavía son legibles en traducción. Las vasijas de cobre documentadas en la Sushruta Samhita todavía las usan hoy en hogares de la India, familias que nunca dejaron de hacer lo que sus abuelos y bisabuelos hacían, que sabían que el agua expuesta al sol de la mañana en un recipiente limpio era más segura que la que no lo estaba, que nunca necesitaron que Martin Wegelin le pusiera nombre al mecanismo, porque el mecanismo llevaba funcionando de forma fiable 3000 años antes de que a nadie le hiciera falta un nombre. La jarra romana hacía esto. La vasija de cobre védica hacía esto. Tu botella transparente sobre una superficie oscura lo hace ahora. La física siempre estuvo ahí, en el fotón, en la longitud de onda entre 320 y 400 nanómetros que desmantela el ADN bacteriano sin dejar rastro, en el radical hidroxilo que se forma cuando el ácido cítrico, el hierro y la luz ultravioleta se encuentran en una columna de agua contaminada y destrozan las paredes celulares de los patógenos, más rápido que cualquier medio filtrante jamás construido. No sé qué te trajo hasta aquí. No importa, funciona de cualquier manera.